días. Un auténtico placer estar hoy aquí con esta audiencia. Superado todas las expectativas, como ha explicado Pablo al inicio de la charla. Síntoma de que el tema es un tema que interesa a todos, con lo cual seguramente disfrutaremos, porque ahora mi compañero Martín y yo vamos a entrar en profundidad en qué significa todo esto y vamos a ponerle foco en explicar principalmente dos temas. Nuestra presentación hoy empezará, y me engancho a lo último que ha explicado Pablo, de qué es un agente, ¿vale? Y luego diremos cómo vamos a explicar el funcionamiento de los agentes aplicado a un caso de uso muy concreto, muy específico y que seguramente todos nosotros conocemos bien, que es cómo puedo aplicar esto a la transformación de la TI en general, ¿no? Entonces, empiezo por explicar qué son los agentes. Pablo los ha definido como algo así, es una pieza de software capaz de, primero, entender dónde está el contexto en el que se mueve, las necesidades que requieren ese contexto para resolver problemas específicos, la capacidad de actuar de forma inmediata en base a ese contexto, la capacidad de interactuar con otros agentes en paralelo, descubrir qué está pasando y demás, la capacidad de aprender con este contexto, aprender de lo que estamos haciendo, de lo que funciona, de lo que no funciona y con esto ir cada vez mejorando. Y esa capacidad de ser un poquito curioso, ¿no? Entender dentro de mi contexto cómo van emergiendo nuevas cosas, ¿vale? El símil que nos contaba Naro al principio, de Messi y el Dibu, yo lo cuento de una forma parecida. Yo digo, oye, me imagino a Messi como un agente trabajando en el terreno de juego, ¿no? El terreno de juego del campo de fútbol, junto con el Dibu, el agente 001 Messi, silencioso, estratega, esperando a ver el momento, meto gol, el Dibu, más espectáculo, más intentando traer a la afición encima, todo este tipo de cosas. Y todos en conjunto, todos esos agentes compondrían lo que nosotros empezamos a denominar como agencias. Agencias es el conjunto de agentes que todos ellos colaborando tratan de resolver problemas más amplios. Ya no es defender el gol, ya no es meter goles, es ganar el mundial. Es ganar el mundial y para eso tendremos un entrenador, para eso tendremos un mediocampo. Y además estas agencias no trabajarán de forma individual, trabajarán con otras agencias. Trabajarán con la agencia. Dentro de la federación seguro que hay otros equipos encargados del merchandising, equipos encargados de la preparación física, equipos encargados de cualquier cosa relacionada con el mundo de la federación. Todas estas agencias deben colaborar de la mano. Entonces, si pensamos en este concepto de agentes y agencias, intentemos por un momento situarnos en una problemática que creo que cada uno de nosotros, cuando hablamos del área de TI, la vamos a reconocer de forma fácil. Llevamos muchísimos años haciendo la ingeniería del software de una forma muy compleja, porque en sí misma es una ciencia muy compleja y que requiere una serie de cuidados porque enfrentamos challenges todos los días, ¿no? Vemos que las áreas de TI en general tienen una serie de organizaciones que representan este proceso de software como está definido, y esto genera una serie de silos, genera una serie de dependencias. A veces siempre decimos el time to market es una de las necesidades. Siempre nos autoexigimos mucho resiliencia, luego nuestros compañeros hablarán también de esto. Exigimos la reliability de cada una de las cosas que hacemos y garantizar que la compañía en general esté preparada para la transformación, para estar en los negocios de una forma resiliente y segura, ¿no? Entonces, todo eso, situémonos en esa problemática, en ese CIO, en ese CTO, que están siempre pensando en esto. Y ahora, dejadme pasaros un vídeo para situaros en ese momento. Imagine IT as a living organism, a brain that thinks, a heart that beats, nerves that react in milliseconds. But what happens when the parts don't speak the same language? What happens when they simply don't care about the other? Welcome to the age of agentic IT, where business dreams, engineering builds. Modernization breathes new life and IT processes ensuring seamless operations. Architecture draws the DNA, security guards the gates, and infrastructure keeps the pulse steady. A place with no developers and operators, only with solution architects impacting daily in the business. This isn't just transformation, it's evolution. Powered by Agentic IT, a neural network of agents, learning, adapting, acting. No more silos, no more delays. Just one intelligent autonomous platform where every team becomes a neuron in a smarter, faster, self-healing system. NTT Data isn't just building the future. We're living it. And you're next. Imaginemos por un segundo esta IT ya planteada en un esquema muy agéntico, en el que los agentes son capaces de hacer
y ejecutar cada uno de estos objetivos que he mencionado hace un poquito. La resiliencia, el time to market, la entrega de valor, todo este tipo de asuntos, cómo somos capaces de repensarlos, es la clave. La clave no está solo en hacer que nuestros empleados, en este caso en el ejemplo particular de IT, consigan utilizar la IA para hacer de una forma mucho más ágil y mucho más eficiente lo que ya hacen en el día de hoy. Tenemos que repensar también si la IA no puede sustituir parte de las actividades que hacemos, para entonces nosotros ponernos a hacer otras que tal vez la IA todavía no es capaz de hacer. Y esto es una de las primeras reflexiones que nos trae este mundo agéntico. En particular los procesos de TI, si empezáramos a pensarlos hoy, con la tecnología que tenemos a disposición de todos y cada uno de nosotros y que muchos ya estáis utilizando en vuestras organizaciones, pensaríamos los procesos de la misma forma. La ingeniería cada vez se acorta más. Primero fue el cloud, nos trajo toda la ingeniería asociada a la infraestructura mucho más resuelta, y ahora la IA nos trae también el desarrollo del software, que también nuestros compañeros hablarán de esto. ¿Los repensaríamos igual si empezáramos hoy? Esta es la pregunta inicial que debemos hacernos. La segunda es, ya no va de tener equipos altamente aislados. El cloud también nos decía, las operaciones y el desarrollo tienen que juntarse. Hablemos de DevOps. Hablemos de entornos altamente automatizados porque la infraestructura ahora se provisiona de forma automática. Y yo digo, ¿y la seguridad? ¿Y los arquitectos? ¿Y los testers? ¿Y los desarrolladores? Todo esto no debería tener un único corazón, un único cerebro intentando conectar a cada una de las piezas, trayendo ese proceso de una forma única, con una única cabeza pensante. Esto va de empezar a pensar que la IA no está aquí para ayudarnos. Hay que darle la libertad a la IA de hacer cosas y ayudar a la IA en aquello que no es capaz de hacer. Este es el gran cambio de la Agentic y esto es lo que esperamos ver durante los próximos años. Y para representar un poquito de qué va esto, vamos a soñar. In 2025, IT is no longer a department. It's a living ecosystem, intelligent, autonomous, and always evolving. At its core, the Agentic IT Solution Architect, orchestrating digital agencies with specific missions. We're transforming CI/CD/CD teams into CV/CR/CR by empowering agents with IT ownership. Continuous outcomes. It's about ensuring business outcomes with every new product, not just best practices. Digital onboarding conversion is dropping. I've created a client support agent with integrated validation, architecture approved, security audited, ready for deployment. Continuous modernization. No more endless modernization programs that paralyze IT teams without delivering value. VIP pricing transaction is degrading customer experience and increasing costs. Here's the modernized serverless microservice with documentation and tests, ready for Friday's release. Continuous reliability. The agentic system watches like a sentinel, ensuring self-healing with agents that monitor every pulse, diagnosing incidents before they become disasters. The report indicates that we optimized personalization by 12%. I need to see how it affects the load on the microservices. Analysis in progress. Detects 15% more concurrent calls to the recommendation engine. Suggestion: automatically scale the nodes without cost impact. Cyber resiliency. The agentic system is the immune system that ensures rapid recovery from unexpected threats. V1 payment gateway down. Checking connections. Available. 2 out of quorum. Restoring network. Restarting nodes. New alerts implemented. Problem solved. These AI agents work in collaboration, supported by a network of green agents from line of business to security, acting as neural pathways feeding intelligence, context, and continuity. Y ahora os había planteado que nos dejarais soñar durante 2 minutos, que ha durado el vídeo, y antes de que Martín nos explique que no hace falta soñar mucho porque esto es real, esto se puede hacer y tenemos casos donde Martín nos va a explicar cómo se hace, dejadme hacer un pequeño resumen. Hemos dicho que los agentes son entes que son capaces de hacer cosas de una forma casi parece magia y os he lanzado el challenge de repensar lo que hacemos
de tal forma que incluso el propio agente decida cuál es la forma de ejecutar ciertos procesos y no al revés, ¿vale? Si pensáramos que, y el título de nuestra presentación se llama La ingeniería del futuro inteligente, si empezáramos pensando entonces que el proceso de la ingeniería lo va a resolver de forma 100% la IA, ¿cuál debería ser nuestro rol? Yo estudié ingeniería informática. ¿Cuál es mi rol en el medio plazo? Yo lo que visualizo cuando me deparo con este tipo de situaciones es que si el proceso de ingeniería, que hasta ahora ha sido altísimamente complejo, hasta el límite de que los modelos operativos en las TIs vienen marcados por ese CI/CD, de cómo desarrollo, cómo entrego, cómo opero, ahora vamos a estar mucho más cercanos al negocio y enumero 3 temas que habla el vídeo, ¿no? ¿Cómo aporto valor diario apoyándome en cosas que van sucediendo? ¿Cómo soy capaz de darle más reliability o confiabilidad, disponibilidad a la organización, intentando evitar disrupciones y cortes? Y los problemas van a suceder. ¿Cómo soy capaz de, manejando toda esta complejidad que de alguna forma la inteligencia artificial me va a resolver, cómo soy capaz de volver a estar en el aire cuando las cosas sucedan? Porque problemas van a suceder siempre. Entonces, con esa mirada, ahora Martín nos va a explicar un poco cómo abordamos este tipo de reflexiones. Gracias. Bueno, vamos a llevar todo esto que mencionó y que comentó Roberto un poco al ámbito técnico. ¿Cómo abordamos esto desde el punto de vista tecnológico? O sea, nos vamos a poner un poco técnicos, no mucho, pero vamos a entrar en algún detalle técnico, más que nada para la audiencia por ahí que tiene mayor conocimiento, que generalmente nos preguntan, o una broma que hacemos interna es que muchas veces nos dicen, che, pero esto es humo, esto es real, esto se puede hacer. Bueno, un poco lo que queremos demostrar es que esto sí se puede hacer y cómo lo estamos haciendo dentro de NTT. Vimos en el video un poco lo que son estas agencias de inteligencia artificial. Una agencia es un orquestador, ¿sí?, de agentes autónomos que va a orquestar estos agentes con algún propósito similar. En línea con esto tenemos, o creemos que hay 4 áreas dentro de IT, en este concepto que mencionaba Roberto y que aparecía en los videos, que es cómo generamos IT, cómo generamos eficiencia en IT desde el área de IT. En línea con esto hay 4 áreas donde creemos que podemos aplicar mayor eficiencia, ¿sí? Una es el área de modernización, donde planteamos una agencia de modernización que sea capaz de ayudarnos en todo lo que es el software legado, todo nuestro software legado, una agencia que sea capaz de generar roadmaps de modernización, que pueda ayudarnos generando documentación, comparando nuestras arquitecturas con arquitecturas modernas, que pueda generarnos informes. Aquí la comparación que solemos hacer es, imaginemos que tenemos un arquitecto experto las 24 horas a disposición nuestra, trabajando sin descanso en lo que es la modernización de nuestra arquitectura, la modernización de nuestro software legado. Una segunda agencia, una agencia de desarrollo, una agencia que pueda ayudarnos y pueda generar iniciativas y pueda generar eficiencia en todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo, desde que se genera un requerimiento, puede ser un requerimiento de un product owner, un requerimiento de negocio, cómo ese requerimiento pasa a transformarse en épicas, historias de usuario de forma autónoma, cómo a partir de allí se crean gráficos, diagramas, código, cómo ese código luego puede incluso montarse en un repositorio de forma autónoma, cómo se pueden generar pruebas sobre ese código y cómo a partir de allí puede finalizar esto con una aplicación o un microservicio desplegado productivo en un clúster de microservicios. Una tercera agencia, ¿sí?, es una agencia de SRE o de resiliencia que va a apoyarnos y va a ayudar en todo lo que es la resiliencia dentro de nuestra arquitectura. Una agencia que sea capaz de generar indicadores, ¿sí?, indicadores de resiliencia, indicadores de disponibilidad. Para los que conocen es traccionar SLIs, SLOs, los gaps que ocurren dentro de estos análisis. Esto es algo bastante costoso dentro de las compañías. Hoy se puede resolver con inteligencia artificial, se puede resolver con estas arquitecturas de agentes. También traccionar algo que es muy importante y que estamos viendo mucho, esas plataformas de autocuración o de self-healing. Una plataforma que sea capaz de, a partir de un evento, un incidente, generarse una autorremediación. Que
a partir de una incidencia, por ejemplo, un clúster de microservicios, una plataforma cloud, pueda reiniciar un microservicio, reiniciar un servicio o desplegar un componente para volver a estar operativa de forma autónoma. Y una cuarta agencia, una agencia de Service Desk, que pueda ayudarnos en todo lo que es la gestión de incidentes de punta a punta, ¿no? Desde que se produce el incidente, cómo ese incidente se asigna de forma inteligente, cómo se hace el seguimiento, cómo se escala y cómo incluso se genera documentación de forma autónoma. Yendo a la plataforma específicamente, ¿sí? Tenemos una arquitectura de referencia, una arquitectura agéntica. En estas arquitecturas se van a montar todos estos agentes autónomos que venimos hablando el día de hoy. Se van a montar también estas agencias, ¿sí? Esta es una arquitectura que hoy ya estamos implementando en nuestros clientes. Aquí tenemos una arquitectura conceptual a muy alto nivel, obviamente. Esto es muchísimo más complejo de lo que ven acá. Esto es algo súper resumido, como para que entre incluso en esta pantalla, pero básicamente lo que tenemos es un cliente que va a loguearse o que va a conectarse en esta plataforma. Ahí va a tener una primera etapa donde se va a validar su identidad, la seguridad muy importante. Luego tenemos Octavio y Mapi que nos van a dar una charla sobre y abordar estos temas de seguridad. Pero una vez que ese usuario se valida, entra en la plataforma, va a presentar una problemática. En base a esa problemática lo va a recibir una u otra agencia, ¿sí? Aquí pueden estar agencias, como estábamos mencionando anteriormente, de IT, pensadas para IT, o incluso agencias relacionadas a procesos de negocios. Puede haber una agencia que resuelva problemáticas de recursos humanos o de otro área, o incluso agentes autónomos sin pertenecer a ninguna agencia. Dependiendo cuál sea la problemática, esa agencia va a empezar a orquestar estos agentes autónomos, ¿sí? Y estos agentes autónomos van a actuar de forma tal que puedan resolver esta problemática. Para eso, por un lado, estos agentes se van a conectar a todo lo que son las aplicaciones, las herramientas corporativas. Aquí puede haber un ERP, un CRM, un Jira, un Confluence, un clúster de microservicios, un hyperscaler, una herramienta de monitoreo. La idea es que no solamente puedan traer contexto de esas herramientas o de esas aplicaciones corporativas, sino también que puedan realizar acciones. Como para dar un ejemplo, si este cliente se conecta y lo que pide a esta plataforma es, por ejemplo, generar historias de usuario a partir de un requerimiento, lo atenderá la agencia de desarrollo. Esa agencia se irá conectando a las distintas herramientas para, en definitiva, darle una devolución a la problemática de ese cliente. Estos agentes también se van a conectar a todo lo que es la base de conocimientos, ¿sí? Aquí tenemos documentos corporativos, bases de datos, todo el contexto de RAG, base de acto vectorial, bueno, y demás que van a alimentar de contexto a estos agentes para poder resolver esta problemática particular. Y por otro lado tenemos todo lo que son los LLMs, que es el corazón de esta solución, donde vamos a tener múltiples LLMs orquestados por un LLM Gateway, que en definitiva va a tener alguna inteligencia como para definir cuál es el LLM más apropiado para resolver esa problemática. Ahí puede ser por un tema de costos, por un tema de conocimiento específico del LLM. Temas importantes al momento de pensar estas plataformas. Primer punto, tener una arquitectura que sea flexible, que podamos sumar componentes, que podamos reemplazar componentes casi como si fuera plug and play. No digo plug and play, pero casi como si fuera plug and play. De forma tal que, sobre todo en estas tecnologías de inteligencia artificial que son tan disruptivas, cada 3 o 6 meses surge alguna tecnología que nos hace replantear todo. Pasó en su momento con RAG, hace no mucho con A2A, para los que conocen un poco más. Si tenemos una arquitectura flexible, o como decimos en arquitectura, una arquitectura composable, integrar componentes requiere mucho menos esfuerzo, ¿no? Si queremos integrar un agente, una agencia, si queremos integrar dentro de lo que es MCP, alguna integración con alguna herramienta corporativa, si queremos integrar contexto, si tenemos este enfoque de composabilidad y estas buenas prácticas, va a ser mucho más sencillo. Segundo punto, seguridad. No quiero entrar demasiado en detalle, luego hay una charla respecto de esto, pero importante
no solamente monitorear o tener una seguridad perimetral tradicional, sino analizar comportamiento, analizar que estos agentes y estas integraciones estén realizando la tarea para las cuales fueron programadas. Hoy es muy común ver inyección de agentes agentes maliciosos, luego van a hablar también de eso. Tercer punto es tener una observabilidad de la plataforma end-to-end, poder generar resiliencia dentro de la plataforma, no solamente actuar de forma reactiva, sino tener proactivamente un seguimiento y poder medir esta plataforma y poder anticiparnos a cualquier falla. Y un tema también muy importante que hoy estamos viendo con nuestros clientes, donde ya empezamos a trabajar en MVPs y POCs de esta plataforma, es FinOps. Es un tema que hoy ponen sobre la mesa y es un tema bastante importante. No un FinOps tradicional donde podamos medir consumos de cloud o consumos a nivel de infraestructura, sino también poder analizar lo que son los tokens y poder segmentar incluso consumo de lo que es plataforma a nivel de área o de usuario específico, ¿no? Hoy nos preguntan cómo hago yo para identificar cuánto está consumiendo o qué me sale cada vez que alguien de recursos humanos utiliza esta plataforma. Y eso nos va a permitir saber si realmente esto está generando eficiencia o no. Entonces, poder hacer esa trazabilidad, poder entender los costos que implica tener una agencia montada, poder entender los costos que implica que un usuario utilice esta plataforma o que un área específica la utilice. Nosotros dentro del área de arquitectura hoy ya estamos trabajando con este tipo de arquitecturas. Tenemos una plataforma de base, un acelerador, con todos estos componentes que estamos viendo acá montados, ¿sí? Con toda esta parte de observabilidad, de seguridad, ¿sí? Con incluso algunas agencias de referencia. Ya tenemos agencias productivas y demás, y esto hoy lo estamos llevando a nuestros clientes, y todo este ecosistema, todo este acelerador nos permiten acelerar entre un 30 y un 40% lo que es el despliegue de las plataformas frente a trabajarlas de cero o de forma desordenada o sin gobierno. Si planteáramos esta misma plataforma para un caso de uso radicalmente distinto al de la TI, pues deberíamos cambiar las agencias que se ven aquí en primera fila. Deberíamos tal vez pensar si los agentes con los que necesito trabajar son esas cajitas más azules claritas, son las que son. Imaginaros una agencia de gestión del fraude en las organizaciones, pues probablemente los agentes que necesite e incluso las herramientas con las que necesito colaborar serán diferentes, y de esto va a ir montar agencias en las compañías. Sobre una plataforma base, cómo pongo a jugar al Messi y al Dibu de una forma que ganemos el Mundial, gestionemos el fraude o resolvamos los problemas de la TI, ¿no? Para ir empezando ya a encaminar las dos últimas slides, a modo de resumen, me gustaría lanzaros 4 grandes mensajes en cuanto a qué significa montar esto. Lo primero es, llevamos tiempo hablando de Machine Learning, el MLOps y este tipo de cosas que nos ayudan a trabajar de alguna forma profunda en generar modelos específicos para resolver problemas altamente complejos, ¿vale? Y esto es algo que ya venimos haciendo bastante tiempo. El informe que nos han explicado Mariano y Pablo lo dice, y muchos de vosotros pues seguramente os sentís representados con ello, ¿vale? Empieza a emerger otra siguiente bola, que es a la derecha, en la slide de la derecha, donde dice la arquitectura de datos, ¿no? Y ya veníamos mucho tiempo trabajando en cómo almacenar el dato, cómo gobernarlo, cómo ponerlo a disposición de la organización a modo consulta. Y ahora va un poquito más allá, es cómo hago que este dato sirva de contexto a toda la inteligencia artificial de la casa. Y para eso pues habla de tecnologías nuevas, tipo los RAG, las bases de datos vectoriales, hablamos de embeddings, de chunks, hablamos de un montón de temas que hay que empezar a orquestar, ¿vale? Represento un poquito de un color diferente la bolita de arriba, porque creo que es un poco de lo que venimos a hablar hoy nosotros aquí, que es de los agentes, y los agentes que traen todo este tipo de tecnologías nuevas que Martín nos ha explicado. MCPs, adosar, la capacidad de conectarse, la capacidad de gobernarse, observar a un agente, introducirle el contexto, todo este tipo de cosas. Ya cuando estamos en el momento del runtime de resolver el problema de verdad, es el momento en el que hay que gobernar todo esto, y que probablemente tengamos que combinar agentes construidos por nosotros mismos, en esta capa más de Data Platform, cómo construyo mi propio agente corporativo, y habrá veces que tendré que combinarlos con agentes de terceros. Todas las soluciones del mercado están construyendo sus propios agentes. ¿Cómo van a colaborar en un entorno único? Y esto es algo que tenemos que empezar a pensar.
Y por último, no podemos olvidar que esto es una pieza más dentro de toda nuestra estrategia de adopción y de transformación de la IA en la organización. Y para eso, bueno, el único factor que añadimos a esta reflexión es seamos capaces de empezar a entender y diseminar bien qué significa trabajar con agentes en la compañía. En vuestras organizaciones tendréis que decidir qué es una aplicación versus qué es un agente, en qué momento es lo mismo, cómo lo gobierno, qué tiene que pasar con un agente externo, un agente interno, cómo en definitiva voy a hacer esta transformación de agentes. Si tuviera que elegir 4 grandes mensajes para que os quedarais un poco como grandes takeaways, yo lo resumo de la siguiente forma. La primera es, si hablamos del ATI, pero si hablamos de cualquier proceso de negocio, repensémoslo. Pensemos en que seguramente lo podemos de forma fácil reforzar con el uso de la inteligencia artificial generativa, pero si metemos el concepto de los agentes, dejémosles actuar. No les limitemos, dejémosles espacio a que sean ellos los protagonistas y gobernemos eso. Para hacer esto, debéis pensar cómo vais a montar vuestras plataformas internas. Los proveedores externos, nosotros mismos tendremos las nuestras y seguramente habrá que conectarlas en algún momento. Pero tenéis que ser capaces de gobernar la inteligencia propia, tanto de la TI como de las áreas de negocio. Tenéis que ser capaces de hacer eso. Si monto esa plataforma para dar respuesta a mis áreas de TI, el estudio decía, en las áreas de TI es uno de los lugares donde más se está adoptando. Probablemente sea un lugar interesante para empezar en esta transformación, pero no me quedo ahí. Esa plataforma es exactamente la misma que va a dar respuesta a toda la transformación del ciclo de vida de cualquier problema en la compañía, de todo mi supply, de toda mi cadena de valor de la compañía, ¿no? Y si voy a transformar la compañía de esa forma, el punto 4 es, ¿y cuál es el nuevo modelo operativo? Me vuelvo a la TI, el ingeniero, ¿ahora qué es? El operador, ¿ahora qué es? El vídeo decía no developer, no operators, y entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Yo soy muy creyente de que esto no va de que sobre gente, va de hacer cosas diferentes que nos van a traer las plataformas. Estaremos acostumbrados a tener cientos de squads desplegados en todas las organizaciones en Argentina y en otros países, trabajando en el desarrollo de aplicaciones. Yo me empiezo a imaginar un squad trabajando en construir nuevos Messis, construir esos agentes que se empezaron a construir allí en la Masía, en Barcelona, hace 15 años atrás y que 15 años después son imparables en el campo. Es ahí donde yo me imagino creando squads, trabajando exclusivamente en construir estas agencias y estos agentes para conseguir esta IT agéntica, esta gestión de fraudes agéntica o esta área de recursos humanos agéntica. Es ahí donde yo lo imagino. Y para eso hay que construir estos 4 pilares. Muchas gracias a todos.